Ya. Buenas tardes, profesora. Bueno, como puede observar en pantalla, vamos a hacer una presentación sobre la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis, también conocidas como fases de la fijación del carbono y el ciclo de Calvin. Quienes conforman este grupo son mis compañeras Josefa Castillo, Constanza Laurier, Melissa Sotelo y quien le habla, Javiera Roa. Bueno, primero, antes de explicar las fases que componen la fotosíntesis, primero entendamos qué es la fotosíntesis. Bueno, este es un proceso químico en el cual las plantas, las algas y algunas bacterias inclusive utilizan la luz solar para transformar a partir de agua y dióxido de carbono moléculas de glucosa y oxígeno. En esta reacción, como podemos observar en esta imagen, se unen 6 moléculas de dióxido de carbono con 6 moléculas de agua. Estas dos serían mis moléculas inorgánicas, que junto con la energía solar reaccionan para formar 6 moléculas de oxígeno y una molécula de glucosa. Estas dos moléculas serían de carácter orgánicas. También mencionar que la fotosíntesis consta de dos grandes fases. Estas son la fase luminosa y la fase oscura, también conocida como fase de fijación del carbono. Fase luminosa. La fase luminosa de la fotosíntesis es un proceso donde se transforma la energía lumínica en química. Esto ocurre específicamente en los tilacoides a través de los fotosistemas. Hay que destacar que esta fase depende completamente de la luz que reciben los cloroplastos de las células vegetales, ya que son captados por medio de la clorofila, que es un pigmento fotosintético de color verde que absorbe energía luminosa. Esta energía descompone el agua en oxígeno e hidrógeno, liberando el oxígeno y generando dos moléculas por medio del movimiento de sus electrones de un nivel a otro, y liberando así energía para producir la molécula de ATP y molécula de NADPH, la cual presenta un poder reductor que se va a necesitar en la siguiente fase, ya que aportará energía química para la transformación del CO2 en hidratos de carbono. Bueno, la fase oscura, también conocida como fijación de el carbono, dióxido de carbono. Primero, aclarar, fase oscura no quiere decir que el proceso solo ocurra de noche. Más bien, sino se refiere a que en estos procesos que ocurren no se requiere de la luz solar para que ocurra. En esta etapa se utilizan el NADPH y el ATP para producir azúcares y para llevarse a cabo consta de 3 etapas. Estas serían la carboxilación, la reducción y la regeneración. Todos estos procesos en conjunto forman lo que se conoce como el ciclo de Calvin. Bueno, el ciclo de Kelvin en las plantas, el primer personaje importante es el dióxido de carbono, ya que este dióxido de carbono ingresa al interior de las hojas, las cuales se van a través de unos poros llamados estomas, y luego de estos estomas van hacia el estroma del cloroplasto, y en este sitio lugar se producen las reacciones del ciclo de Kelvin. El ciclo de Kelvin
genera las reacciones necesarias, como por ejemplo la fijación de carbono, formación de glucosa, y a su vez regenera moléculas. Debemos tener claro que la función principal del ciclo de Kelvin es la formación de una molécula de glucosa en su proceso. Además, las reacciones de Kelvin se pueden dividir en 3 etapas, las cuales son la fijación de carbono, reducción y regeneración de la molécula de partida. Finalmente, el ciclo de Kelvin se conoce como una fase oscura, porque no depende de la luz como lo es la primera fase o la fase lumínica. Como podemos ver en este dibujo, vemos los productos del ciclo de Kelvin y además vemos su ubicación, la cual está en el estroma de mi cloroplasto. En primer lugar, debemos tener claro que se necesitan 3 vueltas para crear una molécula de glicerido 3-fosfato que pueda salir del ciclo para lograr formar una molécula de glucosa. Además, existen 3 moléculas de CO2 que se combinan con receptores RU-pH, lo cual forma las 6 moléculas de gliceridro 3-fosfato. Además, posteriormente llega una molécula de glicerido 3-fosfato y sale del ciclo para formar glucosa. Es ahí donde mi producto del ciclo de Kelvin ha llegado a su fin. Pero además sigue produciendo otras, las cuales son 9 moléculas de ATP, las cuales se van convirtiendo a través de las vueltas en ADP, que serían 9 moléculas de ADP. Finalmente, 6 moléculas de NADPH se convierten en 6 moléculas de NADP+. A modo de conclusión, podemos decir que la fotosíntesis es un proceso físico-químico en el cual las plantas, algas y bacterias fotosintéticas utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos. Esta energía es utilizada por todas las plantas para la reducción del gas carbónico y la producción de hidratos de carbono mediante la intervención de sustancias inorgánicas y agua. Generalmente se trata de un conjunto de reacciones bioquímicas que dan la función a las plantas iluminadas de poder producir materia orgánica. El agua presente en las plantas juega el papel de reductor y por lo tanto en la fotosíntesis se obtiene la liberación de oxígeno. Las plantas, a diferencia de los animales y otros seres, realizan una nutrición autótrofa. Este proceso consiste en la autofabricación del alimento necesario para el desarrollo de estos organismos, a partir de sustancias como el H2O y el CO2, sales minerales y energía obtenida a través del proceso fotosintético. Este proceso es fundamental para la vida sobre la Tierra y tiene un profundo impacto sobre la atmósfera y clima. La importancia de la fotosíntesis es vital en nuestro planeta. Sin la acción durante millones de años de los primeros organismos fotosintéticos, la atmósfera no se habría cargado de los niveles de oxígeno que permitieron la formación de la capa de ozono. La fotosíntesis es la responsable del oxígeno que permite vivir a todos los animales, como también se consagra como un mecanismo natural que mantiene en equilibrio de nuestro planeta y la biodiversidad que en ella habita. Para poder asegurar el futuro de la Tierra es necesario proteger sus pulmones. Si continúa la destrucción en zonas como la Amazonía, el cambio climático avanzará de manera drástica y pondrá en peligro nuestra supervivencia. El llamado es a no destruir el entorno que nos brinda vida a todos en la Tierra. Como futuras docentes, creemos que los procesos que realizan las plantas, como la fotosíntesis y la respiración, tienen gran importancia a la hora de los análisis de textos escolares, ya que contribuyen a comprender el mundo de las plantas y tienen un alto grado de dificultad a la hora del aprendizaje.